Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio 63 de Dev Locos de esta segunda temporada. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión, pues, tengo un gran amigo que no he tenido la posibilidad de conocerlo personalmente, pero he coincidido en varios eventos tecnológicos con él. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola Kevin, súper contento de poder estar aquí. La verdad que para mí es un gusto acompañarte. Te agradezco también por la oportunidad de poder compartir este espacio con vos. Chévere, chévere, Pablo. Bueno, bueno, Pablo, vamos a empezar con una pregunta que he ido haciéndosela a los invitados de esta segunda temporada y es prácticamente, ¿quién es Pablo Marino? Bueno, a veces es complicado responder esa pregunta porque uno como persona tiene diferentes roles, ¿no? En la familia, en el trabajo, a nivel personal. Pero bueno, con respecto a mi rol profesional, yo diría que soy un informático programador. Ok, Porque empecé siendo informático en el sentido de la parte de soporte técnico, desarmar computadoras, armar computadoras, y después aprendí la programación. Así que digamos que eso sería por un lado. Luego diría que me gusta compartir conocimiento, así que yo suelo usar la palabra facilitador de conocimiento porque me gusta hacer de algo complejo bajarlo a algo más sencillo, porque bueno, wow. hoy en día me estoy dedicando mucho a la educación, así que eh, enseñando programación. Y también, bueno, soy programador y me gusta resolver problemas usando el software, ¿no? El código Ok. de programación. Y en los últimos años, bueno, como decía recién, me he dedicado más a compartir el conocimiento que tengo de la programación y el software con otros que quieren dar sus primeros pasos en la industria IT. Eso sería mi lado, por así decirlo, profesional. Wow, wow. Chévere, chévere, Pablo. Oye, Pablo, y continuando con esto, pues me gustaría saber cómo defines a Pablo Marino fuera del mundo tech. Bien, bueno, generalmente preferiría hacerle esa pregunta a los que me conocen para ver qué opinan, ¿no? Por ahí uno tiene un concepto de uno que quizás no es tan objetivo, pero bueno, yo soy un autodidacta, me gusta aprender muchas cosas, no solo la parte tecnológica, ¿no? Incluso me gusta subir videos también en YouTube, tengo ahí un canal en YouTube, así que por ahí hago videos, me gusta esa parte, no soy muy bueno editando tampoco, no es algo que sea mi fuerte, pero fuera del mundo tecnológico diría que soy un esposo y llevo una Ok, vida también llena de actividades que algunos considerarían religiosas, ¿no? Orientadas también a la enseñanza. Y algo que me gusta también es asistir a eventos de las comunidades tecnológicas. O sea, cuando hay algún evento y el que puedo ir, yo diría que ese también es un hobby, o sea, hacer networking, conocer gente nueva, escuchar historias. Me gusta conocer gente. súper, súper. Chévere, chévere, Pablo. Bueno, y es así que tuvimos la oportunidad de conocernos en algunos eventos tecnológicos, en este caso virtual, pero creo que el networking es algo que hemos venido, pues las comunidades y todo, las personas que estamos en el mundo de compartir el conocimiento, pues adquiriendo día a día, ¿no? Chévere, chévere, Pablo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar con tu experiencia. Me gustaría saber cómo empezó todo. Regresemos unos años atrás y cómo fue ese primer acercamiento y cómo fue ese, wow, me gusta esto y hoy en día pues vives enamorado de la programación, del software y eres la persona que eres. Buenísimo. Bueno, primero hay que retroceder muchos años, ¿no? Porque no soy tan joven. Pero bueno, qué interesante la pregunta porque mis primeros recuerdos de interactuar con la tecnología fue gracias a que mi madre, visionaria, me mandó a hacer un curso de operador de PC. Ok, Para los que quizás no tengan idea qué es eso de operador de PC, porque creo que hoy en día nadie haría un curso de operador de PC, pero básicamente era aprender a usar una computadora, ¿no? O sea, aprender a escribir en computadora, hacer algo que hoy en día es súper fácil, es hacer clic en una par de ventanas y ya está. En ese tiempo no era así. Yo aprendí a usar una computadora con el sistema DOS, que para los que no lo saben, por ahí, eh, por la edad, era un sistema donde había una pantalla negra como una terminal de comando. Básicamente era eso, ¿no? Y bueno, así aprendí. Mi madre, digo, era visionaria porque en ese tiempo tener una computadora en casa era muy difícil. Pero bueno, ellos me regalaron mi primera computadora cuando terminé este curso. Y ahí es como que me encantó el mundo de la computación.
Todavía Ok. no era el software, pero era la computadora lo que se podía hacer. Bueno, con el tiempo aprendí soporte técnico y redes. Me empezó a gustar ese mundo de arreglar computadoras, de poder ver por qué falla, no solo el hardware, que serían los componentes, ¿no? Sino el software. Sobre todo la parte de virus, me gustaba mucho eso de poder resolver ese tipo de problemas. Y bueno, las redes también, cuando empezó todo el boom del internet, me acuerdo, en ese tiempo yo usaba dial-up. De nuevo, para los que no lo sepan, antes nos conectábamos con un modem al teléfono, ¿no? Y entonces, si vos estabas conectado a internet y alguien te levantaba el tubo del teléfono y estabas descargando una imagen o lo que sea, ya está, perdiste. Era una tortura. Y entonces, claro, cuando empezó toda la parte de internet, redes, me encantó eso y lo aprendí. Pero claro, durante mucho tiempo me dediqué a ser sysadmin, que es un administrador de sistemas. Pero siempre me picó un poquito el tema de, bueno, yo quiero hacer software también, o sea, cómo hace este sistema operativo, cómo puedo usar este programa de editor de texto, o sea, alguien tiene que estar detrás de eso. Así que por mi cuenta empecé a estudiar programación. Primero, aquí en la zona donde yo vivo se le llamaba programación visual, que era básicamente adaptada a sistemas operativos de ventanas, ¿no? Ok. Y luego hice una carrera en la universidad de programador universitario, pero no la terminé, no llegué a concluir la carrera, entonces muchas cosas las hice como autodidacta. Eh, pero mi experiencia como programador, o sea, después de todo ese recorrido que lo sinteticé mucho porque, como te decía, son muchos años, eh, fue básicamente realizando programas para la empresa donde trabajaba como sysadmin. Porque yo veía que había algunos problemas en el entorno, tanto de mis compañeros de trabajo como en mi propio trabajo del día a día, que se podían resolver con software, ¿no? Con programas que resolvieran esos problemas. Entonces yo aprendía y lo que aprendía lo iba aplicando en esos pequeños problemas que yo veía que había alrededor y creo que eso me ayudó mucho a empezar a ganarle cariño al desarrollo de software. Tal es así que dejé todo lo que es sysadmin, soporte técnico y me dediqué exclusivamente a la programación y luego a enseñarla. Recuerdo que como muchos me conocían por el soporte técnico, en mis redes o en las aplicaciones de mensajería ponían los estados, ya no me dedico al soporte técnico, porque claro, me seguían llegando mensajes, ¿no? Entonces, como fue tan así que mis herramientas, las que usaba para reparar computadoras, se las terminé regalando a un compañero de trabajo porque es como que yo dije, bueno, hasta aquí llegamos y de aquí en más nos dedicamos al software. Así que eso fue como más o menos un poquito mi experiencia. Oye, me surgieron algunas preguntas y es en base también a toda tu experiencia que has tenido durante todos estos años y también por los programas y tecnologías que has nombrado que tal vez hoy usualmente ya no se utilizan, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías definir o cómo ves tú cómo va el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de hace 40 años atrás, no era lo mismo de hace 20 años atrás y peor aún no era lo mismo de hace 5 años atrás. Entonces, ¿cómo has sido tú viendo toda esta, digamos, esta subida de tecnología? Porque recuerdo, me hiciste de acuerdo el tema de la descarga que tardaba, bueno, lo del teléfono. Yo no estuve tal vez en esa época, pero sí estuve en la época en la que descargaba películas y juegos para el PlayStation, para la consola. Y eso era literalmente 1 giga y algo. Tenía que dejarlo una semana, 2 semanas. Mi papá, siempre le he contado, a mi papá le encanta ver películas. Y él me decía, bueno, vamos a ver, quiero que me descargue esta película, listo. Y tenía una computadora que pasaba, prendía 24/7 los 365 días del año. O sea, eso parecía un servidor. Todo siempre descargaba, descarga y descarga, descarga. En ese entonces, porque era la única forma digamos, adquirir esto, ¿no? Pero eso ha ido evolucionando. Hoy en día 10 gigas, pues ya depende de cómo tú tengas el internet y mucho más rápido, ¿no? Entonces, en base a esta analogía, ¿cómo ves que la tecnología va a ir creciendo? Porque hoy en día estamos con la era de AI. Entonces, todo cambia y cambia inclusive drásticamente y muy rápido. Sí, tal cual, coincido con vos en eso. No sé si en la zona donde vos estás existió en algún momento lo que eran los cibercafé. Los cibercafé aquí en donde yo vivo eran lugares donde la gente iba para conectarse a internet, porque nuevamente, lo mismo que pasó con la computadora, que era casi inaccesible en algún momento de la historia para el usuario común, lo mismo pasó con el internet en los hogares, ¿no? Para Claro. tener un internet en los hogares era costoso, entonces existían estos lugares donde uno iba,
pagaba por 1 hora, 2 horas de internet y usaba ahí la computadora, descargabas todo lo que querías, películas, música, Sí. juegos online, todo. Y era como un entorno así como algo social era, o sea, era ir a juntarnos con los amigos ahí, hasta gente del trabajo iba para los cibercafés. Pero claro, después parece, uno mira hacia atrás en el tiempo y dice, es impresionante cómo antes demoraba más tiempo los cambios. Yo recuerdo, después vamos a hablar seguramente sobre los lenguajes de programación y todo eso, pero recuerdo que cuando empezaron a salir los lenguajes web, hasta ese tiempo todo lo que uno programaba tenía que instalarse en una computadora. Después aparecen los lenguajes web con los navegadores donde vos en cualquier lugar del mundo donde estuvieras accedías a ese software o a esa aplicación o a esa web. Hoy en día los cambios son tan rápidos que antes, por ejemplo, una persona podía decir voy a dedicar 6 años de mi vida a aprender esta tecnología. Solamente aprender esta tecnología. Hoy en día no podemos hacer eso porque cuando nosotros esos 6 años que hemos aprendido esa tecnología han aparecido 20 o más tecnologías que ya están usándose en todos lados. Entonces, llegamos tarde. Yo siempre digo que la tecnología nos va llevando la delantera. O sea, cuando llegamos a aprender lo que supuestamente está de moda, entre comillas, o lo que se está usando, ya surgieron 2 o 3 cosas más que hay que aprenderlas. Y eso lleva a que muchas personas se frustren cuando entran en el mundo de la tecnología o del software porque dicen, pero yo estoy aprendiendo esto ahora y quizás cuando termine de aprenderlo ya no se está usando. Entonces, ¿para qué voy a dedicar tiempo a esto? Entonces hay que tener un equilibrio, por supuesto, ¿no? Pero yo coincido con vos en que no nos podemos quedar. A veces nos podemos quedar en cosas que nos gustan, porque hay cosas de la tecnología que nos gustan, pero van a salir cosas nuevas. Si uno quiere ser competitivo en el mercado, tiene que ayornarse o de alguna manera adaptarse a esos nuevos cambios. Porque la industria de la tecnología es así. Quizás es distinto en otras ramas, ¿no? O profesiones. Quizás abogacía, sí es verdad que salen leyes nuevas, pero tampoco es que es un mundo tan cambiante. Claro. Incluso la misma medicina, por más que haya avances médicos, el cuerpo humano sigue siendo el mismo. O sea, Sí. va a haber avances que van a ayudarnos a resolver problemas que ya existían hace mucho. Pero en cambio en la tecnología surgen problemas nuevos y surgen nuevas tecnologías que lo resuelven. Y ahí es donde nosotros lo tenemos que tomar de esa manera. No frustrarnos, sí estar preparados para esos cambios y sobre todo encararlos de la mejor manera, entendiendo que no todos aprendemos de la misma forma, que eso es un punto importante. A veces nos comparamos con otros que, che, pero este aprende muy rápido. Yo todavía no puedo adaptarme a esto y este ya... Somos personas distintas, cada uno aprende Claro. distinto. Es como en una ruta, una carretera, ¿no? No todos los autos van a la misma velocidad, pero todos llegan al destino. Entonces, quizás esa sea la clave, ¿no? Ir a nuestro ritmo, pero con la idea de llegar al destino, que es aprender lo que en ese momento estemos necesitando. Pero sí, es una carrera de no parar, ¿eh? No, totalmente, totalmente. Y te diré que en mi experiencia ya tengo casi 7 años dando a la parte mobile y aún así siento a veces que no sé nada. Te soy sincero. Es un sentimiento que salió algo nuevo y wow, o sea, literal, la persona de continuo aprendizaje tiene que estar ahí, te tiene que encantar, por supuesto. O sea, si no te gusta lo que haces, ya desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces, te tiene que encantar hasta para poner la mía extra y decir, ok, hoy voy a aprender esto porque de verdad lo necesito. Porque si no, la tecnología, como siempre digo a mis compañeros de trabajo o con el equipo que trabajo, siempre digo, la tecnología está en la nuca, me está soplando, la siento que me llega, entonces yo tengo que correr más. Eso Entonces sí, sí, sí. es así. Chévere, chévere, Pablo. Oye, bueno, conjuntamente dijiste el tema de los lenguajes y es justamente el siguiente tópico que me gustaría aterrizar más sobre tu presentación y es cómo ha ido transicionando los lenguajes de programación en tu vida. Desde que el primero que tocaste hasta el día de hoy, ¿cuál estás manteniendo, no? Excelente. Bueno, como te contaba, cuando yo empecé a estudiar programación, que era como una pantalla negra con comandos, aprendí el segundo curso, el primero era operador de PC, el segundo curso era programador de PC. Ok, No recuerdo qué lenguaje era realmente, pero sé que eran todos comandos. Lo que sí te puedo decir es que el primer lenguaje que aprendí en la universidad fue C++.
o C++, Ok. como le dirán en algunos lugares. La verdad no me gustó para nada. Sinceramente no, yo ahí me di cuenta, dije, esto no es para mí. Pero lo que me salvó fue una materia en la universidad que era algoritmo, que era pseudocódigo, no era escribir, ni siquiera en una computadora, era en una hoja, escribir un algoritmo que básicamente son instrucciones que se siguen paso a paso para resolver un problema, ¿no? En esa materia me fue genial, entonces yo dije, bueno, si la programación es para resolver problemas, entonces si en algoritmo me va bien, quizás tenga que esforzarme un poquito más con el lenguaje. La realidad es que, bueno, no me dio el tiempo de dominar C++ en la universidad porque, como te comentaba, dejé la universidad antes de terminar la carrera, pero seguía con esa idea de que la programación era para resolver problemas. Entonces en ese tiempo, como te había contado, habían cursos de programación visual. Hoy en día uno dice programación visual, ¿qué es eso? O sea, ¿de dónde sale? ¿No? Porque todo es visual, o sea, como no entiendo. Claro. Bueno, eso se le llamaba, por ejemplo, a Visual Basic y a Visual Fox Pro, que eran lenguajes que te permitían trabajar como en un entorno tipo sistema operativo de ventanas. Entonces uno creaba las ventanas, arrastraba los botones y programaba lo que hacían los eventos. A mí me encantó porque dije, buenísimo, ahora puedo crear con Visual Basic, en ese tiempo era Visual Basic 6.0. Entonces yo empecé a hacer software con eso. Tal es así que hasta incluso hice un juego de Star Wars con Visual Basic. Yo digo, hoy en día me pongo a pensar, digo, pero ¿quién haría con ese lenguaje un juego? La verdad, es lo más engorroso que puede haber. Pero generalmente lo usaba más para sistemas de ventas, de stock, esas cosas sí hice con Visual Basic. Pero luego me encontré con PHP y todo cambió, porque PHP era un lenguaje para la web. Si bien, si vamos estrictamente hablando, es un lenguaje para el lado del backend, lado de servidores. O sea, todas las páginas web se cargaban del lado del servidor. O sea, el servidor mandaba la página que se renderice en el navegador del usuario. Entonces, con PHP dije, buenísimo esto. O sea, puedo hacer un software que no lo tengo que instalar en la computadora. Lo puedo ver teniendo un navegador conectado a Internet. Ya para ese tiempo Internet era lo que es más o menos ahora, ¿no? Y si a eso le sumaba MySQL como base de datos, entonces yo digo, bueno, acá puedo crear software donde también puedo manipular datos. Entonces a mí me explotó la cabeza, dije, esto es buenísimo. Así que PHP fue como mi primer lenguaje web, pero al poco tiempo me topé con JavaScript. Y a partir de ahí se convirtió JavaScript en mi lenguaje favorito porque, bueno, el ecosistema de JavaScript es enorme y siempre salen nuevas herramientas, librerías. Eh, entonces, en mi caso actualmente uso JavaScript, aunque también está TypeScript, pero por ahí soy un poco reacio a TypeScript. Pero bueno, no es porque diga que sea un mal lenguaje, ¿no? Sino porque ya es una cuestión de que me pone demasiadas reglas, digamos. A mí me gusta JavaScript, lo que tiene es que, si bien es cierto, para desarrollos grandes se necesita un tipado más estricto, etcétera. Pero bueno, JavaScript me daba las libertades que hoy en día entiendo que en algunos casos no es tan buena. Pero claro, uno tiene librerías, frameworks, entonces yo, cuando sale una librería nueva de JavaScript o un framework nuevo, igual le pego un vistazo. Por supuesto es imposible porque todos los días está saliendo alguno nuevo, pero como me llama la Exacto. atención, ¿qué se puede hacer? Pero muchas veces hago cosas con JavaScript puro, o sea, me gusta mucho el lenguaje aparte en los últimos años, las nuevas actualizaciones de JavaScript, de ECMAScript, tienen muchas cosas que antes JavaScript no tenía y por eso necesitábamos librerías como jQuery para hacer ciertas cosas para interactuar con el usuario. Entonces hay muchas cosas que las hago con JavaScript solo, pero digamos que actualmente es como el lenguaje en el que me quedé por ahora, ¿no? Pero hablando de la inteligencia artificial, empecé a ver un poco de Python también, Ok. porque también Python es un lenguaje que hoy en día se está usando mucho, incluso en las últimas encuestas de Stack Overflow o de estas encuestas que se hacen de los lenguajes, Python está como subiendo de nivel, ¿no? Se ve que muchas más personas lo están usando y para mí es más el boom de la inteligencia artificial, de Machine Learning, que Python, bueno, es uno de los lenguajes que se usa mucho para eso.
Así que ahí estoy como medio incursionando en Python, pero sigo teniendo un lugarcito en mi corazón para JavaScript, que es el que más uso actualmente, ¿no? Chévere, chévere, Pablo. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente hablar sobre un tema que hoy en día está en auge, que es la inteligencia artificial. Y estoy seguro que esta pregunta te la han hecho demasiadas veces y me gustaría hacértela aquí para la comunidad de Blocos, que es, ¿qué piensas si la inteligencia artificial va a reemplazar a los desarrolladores de software? Totalmente. No, pero me he dado cuenta de que con el tiempo es importante darle un lugar a la inteligencia artificial. No podemos hacer la vista gorda, la realidad es que eso ya existe. Entonces tenemos que entrar en el mundo de la inteligencia artificial. Yo lo que estuve viendo últimamente, porque la estoy usando mucho para hacer integraciones o por ejemplo para hacer automatizaciones y también para aprender, la uso también para aprender. Lo que yo veo no es que la inteligencia artificial viene a reemplazar a los programadores, sino que viene a proveernos herramientas que quizás hasta hace poco tiempo con las que no contábamos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, como decía JavaScript, no existían librerías de JavaScript, había que hacer con JavaScript y punto. Cuando aparecen las librerías o los frameworks, uno dice, ya está, esto ya viene todo armado, entonces ya no hace falta hacer tanto código. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de que nos ahorraba tiempo, nos permitía hacer software quizás de mayor calidad. Entonces nos adaptamos a eso y los adoptamos. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, si es que no está pasando ya, de que uno va a empezar a tomar herramientas que nos permite usar la inteligencia artificial para quizás mejorar el trabajo que estamos haciendo o ahorrarnos tiempo en cosas que antes eran muy, yo suelo decir que eran muy de carpintería, como que uno tenía que hacer cada cosita. En cambio ahora nos podemos enfocar en resolver problemas más importantes y los problemas más simples o pequeños dejárselo, ¿no?, a la inteligencia artificial, pero, y ahí es donde viene la Pero, cuestión, el pero, no hacerlo sin hacerle un seguimiento, ¿no? Porque los que la empezamos a usar nos damos cuenta, sobre todo si tenemos experiencia, ¿no?, ya haciendo software, que la inteligencia artificial a veces nos tira como lo primero que se le ocurre, digo yo, porque no es tan eficiente quizás, o por ejemplo, está usando, ahora quizás está mejorando mucho en eso, ¿no? Pero antes usaba conceptos de los lenguajes que en la actualidad no se están usando tanto, o hay formas mejores de hacerlo. Entonces yo lo que digo es, está bien usar la inteligencia artificial porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que conocerla, hay que usarla, eso está bien para mí, pero el consejo que yo daría es, para usarla está bien, pero nosotros tenemos que entender lo que la inteligencia artificial nos está devolviendo. Ser críticos con lo que nos devuelve. O sea, no ok, tomarlo como que es palabra santa y si lo dice la inteligencia artificial es así, sino ser críticos, profesionalmente hablando, nos devuelve una información que le hemos pedido, examinarla, ver, probar. Esto es bueno de probar mucho, pero como te decía Kevin, para mí, de hecho yo la estoy usando mucho también para aprender, aparte de ver la documentación oficial de las tecnologías, para mí me parece que, por ejemplo, pedirle a la inteligencia artificial que nos resuma una información o, por ejemplo, que nos explique algún tema sobre, por ejemplo, Python, que es lo que yo te comentaba. Eh, Tomarlo, probarlo y de esa manera también uno aprende, algo que hace años no teníamos al alcance. Pero no, en mi no, caso yo cambié un poco esa mentalidad, lo veo más como una herramienta, eh, así que no me voy a un extremo ni al otro. O sea, no digo sí, usemos toda la inteligencia artificial, ni tampoco me voy al no la usemos porque es el diablo. Pero yo creo que hay un término medio, ¿viste? En donde uno también, como profesional, es bueno ser crítico con el uso de las herramientas. no. Y sabes que coincido mucho contigo por el tema de ahorro de tiempo y también para optimizar esas tareas de carpintería, ¿no? Justamente con este proyecto del podcast, pues me ha ayudado bastante y gracias creo que a la inteligencia artificial y a usarla de una buena forma, claro,
he podido pues llegar a muchas personas rápidamente por el tema de disciplina y sacar podcasts semanalmente, ¿no? Entonces imagínate cómo una persona normal también, que aparte tengo mi trabajo, tengo mi familia, etcétera, y más cosas, pues podría hacer esto, ¿no? Creo que eso ayuda. Y es un ejemplo que lo pueden interpolar a cualquier tipo de actividad que ustedes hagan en la parte cotidiana, ¿no? Entonces, siento que para optimizar ese tiempo y para ahorrar tiempo, genial. Sí, pero para temas de código, para escalar aplicaciones con pinzas, porque en el sentido he intentado ya el famoso bytecoding, lo he hecho muchas veces, no te voy a negar, pero sí es con pinzas y también en muchas ocasiones pues la inteligencia artificial, eh, se me fue la palabra, se vuelve loca, o sea, Sí, se vuelve loca y entra en un loop que literalmente no te entiende y queda ahí, ¿no? Entonces, si tú no tienes el conocimiento o el criterio como para decir está mal, hasta ahí llegaste, ¿no? Y en muchas ocasiones me ha chocado mucho este tema justo que hablas anteriormente de influencers y youtubers, que bueno, no está más que decir que venden como un poco de humo, de que con la AI y el código pueden hacer cualquier aplicación web, apps, etcétera. Entonces es como que, no, al menos puedes hacer algo tal vez para hacer un to-do para ti solo y listo, y para que tú hagas tus tareas diarias. Hasta ahí ok. Pero para que lo vendas a millones de personas o tengas un modelo de negocio y escale, sin comentarios, ¿no? Entonces son cosas que creo que como el internet, no estuve yo cuando recién salió el internet y todo esto, que hoy en día también es una forma buena y mala de utilizarlo, porque tranquilamente puedes entrar al deep web, a la dark web y encontrar muchas otras cosas. Entonces hay que saber usarlo, hay que saber usarlo de una buena forma para el beneficio, para optimizar tiempo y claramente para hacer bien las cosas, porque si no, estamos mal, ¿no? así es. Chévere, chévere, Pablo. Ahora, dándole la vuelta a la pregunta esta, ¿qué piensas acerca de las empresas que no se actualicen a la AI en el futuro? Sí, la realidad es que, como va a pasar con todos, ¿no? Las empresas que no se adaptaron a los nuevos cambios en tecnología y fueron quedando en el atrás, ¿no? Eso es así. Lo que yo noto es que está el otro extremo, ¿no? Empresas que creen que se puede hacer todo con inteligencia artificial, ¿no? Escuché hace poco un programador que decía que, claro, él usa inteligencia artificial, claro, en la empresa le pagan, ¿no? Los servicios de ciertas herramientas de IA. Y claro, ellos creen que, pero si tenés la IA lo podés hacer fácil, si es, vos le escribís lo que querés y te lo hace. Ese concepto de empresas, ¿no? Que obviamente no entienden realmente cómo funciona el mundo del software o cómo funciona la inteligencia artificial, que no es como una varita mágica que uno toca algo y ya está. Ese también es otro extremo que no deberían tener las empresas. Se debería seguir valorando, obviamente, la experiencia del profesional, porque es el que en definitiva va a examinar ese código y decirte si es de calidad o no. Pero las empresas deberían incorporar herramientas. De hecho, yo creo que les beneficia a las empresas, como hablábamos recién, en el tema del uso del tiempo y de optimizar. De hecho, a los programadores también, porque a veces se han quedado dando vueltas en un tema que por ahí no lo pueden resolver. No es que la inteligencia artificial te lo resuelve. De hecho, yo hice la prueba con un desarrollo, un proyecto. Le pedí a la inteligencia artificial que me haga algo en un proyecto que ya estaba. Me lo hizo, me lo rompió todo. Le pedí que me lo arregle, volvió a hacer otra cosa, arregló una cosa y desarregló otra. Y se perdió Terminé todo. volviendo a una versión anterior, menos mal que existe en el sistema de control de versiones. Entonces volví a una versión anterior y terminé resolviéndolo yo por mi cuenta porque como que me lo enredaba cada vez más, era una bola de nieve, ¿no? Entonces yo digo, las empresas sí deberían proveerle esas herramientas a los programadores, pero debería haber como una cultura de trabajo, decir, bueno, vamos a definir para qué la vamos a usar, cómo la vamos a usar en el equipo, y también definir quién tiene la última palabra, ¿no? Si la IA o el profesional que la usa. Pero yo coincido con muchos en que las empresas sí deberían incorporarla. De hecho, eh, deberían poder saber cómo optimizar o automatizar tareas que son mecánicas y tediosas, que es por lo que muchas personas terminan renunciando, ¿no? Porque hacen el mismo trabajo una y otra vez todos los días, tareas que se podrían optimizar y esa persona podría estar encargándose de otras cosas más interesantes. Así que sí, yo creo que las empresas deberían hacerlo, pero con una cultura de por medio, ¿no? Cultura de trabajo. Bueno, vamos a tener como un plan de acción de cómo vamos a implementar esto en nuestra empresa en particular. Claro.
Oye, Pablo, y de estas empresas que no son tech, ¿crees que les afecte algo a futuro en su negocio? Y yo creo que la inteligencia artificial se puede aplicar en todos los rubros, ¿no? Por supuesto. Hace poco vi un posteo en LinkedIn de un chico que había compartido un proyecto de un asistente de medicina, ¿no? Como tu propio médico Ok. a domicilio. Y uno dice, o sea, dejaría en manos de la inteligencia artificial, o sea, que no es más, no termina siendo más que un software detrás, ¿no? Si lo bajamos muy A baja a escala. lo básico, ¿no? Sí. Eh, ¿Le dejaría yo a la inteligencia artificial que decida, por ejemplo, qué medicación tomar o qué tratamiento seguir? Es como que ahí ya estamos en una línea muy fina entre lo que sería bueno usarla y lo que ya no. Entonces yo creo que hay profesiones en las que la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Por ejemplo, un abogado tiene un documento y quiere un resumen. Bueno, genial, ¿no? La inteligencia artificial te puede hacer un resumen. Como él tiene conocimiento de las leyes, va a entender si ese resumen es correcto o tiene alguna falla. No es lo mismo un Pablo Marino que no es abogado y le pide un resumen de alguna ley a la inteligencia artificial y le cree todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que para optimizar tareas, para mí está muy bien que las empresas que no sean del rubro tecnológico la puedan usar, pero siempre, como digo, habiendo un profesional por detrás que entienda lo que le está devolviendo, ¿no? O por ejemplo, puede ser una automatización donde yo recibo un mensaje de un cliente y la IA pueda devolver un mensaje de bienvenida, como pasa con los chatbots. Pero, viste, no sé si te pasó a vos, pero en definitiva uno quiere terminar hablando con una persona. Entonces, como, está bien, el chatbot me dice las cosas básicas que yo quiero saber, pero cuando vos tenés un problema puntual, necesitas el trato con alguien. Entonces, yo creo que llega un límite en donde se lo puede implementar, pero quizás exceder ese límite puede ser perjudicial, ¿no? Para una empresa, porque ya pierde el carácter humano, que eso es inevitable, lo vamos a necesitar siempre, porque somos humanos, queremos interactuar con otro ser humano. Entonces, yo creo que ahí es donde las empresas tienen el desafío, en el equilibrio. No en si la van a usar a la inteligencia artificial o no, sino en el equilibrio a la hora de implementarla en sus productos o en sus ideas de negocio. Claro, eso es muy importante porque siempre hay que tener un double check, ¿no? O sea, no confiar al 100% y creo que va para cualquier rubro, para cualquier tema, porque en muchas ocasiones hasta yo creo que he pecado, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, me siento mal y, ok, me duele la nariz, estoy con esto, ¿qué es, no? O sea, mi doctor, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, creo que saco una conclusión y ya, voy al doctor y ya verifico qué es, ¿no? Porque, ok, no le voy a decir a la inteligencia artificial, oye, saquen, medícame y dime qué comprar, ¿no? Entonces son cosas que hay que tomarlas con pinzas hoy en día. ¿Quién sabe que a futuro, no? Pues esto evolucione, ¿no? O sea, estamos en una puerta literal que está abriéndose y puede ir cambiando las cosas a futuro. Creo que también la parte humana, eso nunca se va a perder, ¿no? Chévere, chévere, Pablo. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema principal del podcast que me gusta bastante por lo que dices, que está haciendo las cosas que pasen en acción en la industria de la tecnología, ¿no? Y bueno, aquí viene lo primero que es cómo hacer que las cosas pasen, ¿no? En muchas personas he escuchado, o sea, va a sonar un poco como que analógico, pero muchas personas en muchas ocasiones he escuchado, por decirte, cuando sea millonario voy a hacer esto, ¿ok? Pero no se piensa el cómo, no se piensa el cómo voy a llegar hacia allá. Porque existe un Dios, no, Dios no te va a decir, sax, millonario de la noche a la mañana. Entonces, Claro. creo que tengo ese pensamiento muy crítico en el que pienso más en la trayectoria que en la meta o en la finalización. Entonces, creo que si uno hace bien las cosas, por bien. Otra cosa que siempre creo que va bajo mi visión es nunca pensar mucho en el tema del dinero como tal. O sea, no lavar con el dinero. Porque si tú estás haciendo cosas por dinero, lo haces en un momento y llega un momento en que ya te cansas. Y no puedes reproducirlo y no es escalable una actividad para ti. Y no es negocio y no es actividad que puedas estar toda una vida. Entonces, pienso que si tú haces las cosas bien, obras bien, lo demás viene solo, ¿sí?
todo. Entonces, me llama mucho la atención esta frase de conseguir las cosas que pasen. Y bueno, hacía estas analogías porque me resaltaba y me gustaría saber qué es para ti hacer que las cosas pasen. Bueno, coincido en lo que vos decís, ¿no? Esto tiene que ver con, te lo voy a ejemplificar, cuando empieza la pandemia, yo estaba trabajando en una empresa donde hacía soporte técnico, sysadmin. Cuando empieza la pandemia, creo que a varios nos cambió un poco la forma de ver ciertos asuntos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había muchas cosas que se podían hacer sin estar presente en un lugar. Claro, Siempre me gustaron los eventos de tecnología, pero en la zona donde yo vivo no había casi ningún evento de tecnología. Si yo quería disfrutar de algún evento de tecnología, tenía que viajar, por ejemplo, a otro lugar, que implicaba un costo, etcétera. Y yo decía, pero ¿y por qué acá no se puede hacer? Y bueno, analizando un poco, decía, bueno, hay dos alternativas. O espero a que alguien haga algo y bueno, aprovecho y también disfruto del evento, etcétera. O lo hago yo. O sea, si no lo está haciendo nadie, intento hacerlo yo. Entonces, durante la pandemia, creé un grupo en Facebook de desarrolladores para desarrolladores, donde hubo 800 personas que se sumaron a ese grupo en Facebook. Entonces, ahí dije, bueno, habiendo tantas personas, podemos empezar a hacer algo. Así que convencí a un par de ahí de la comunidad que den alguna charla de algún tema que les interese de tecnología. Entonces armamos un pequeño evento donde tuvimos 4 o 5 charlas, una di yo y bueno, después otros de ahí de la comunidad. Y entonces ahí me di cuenta de que es cierto, a veces uno quiere ciertas cosas, pero nos pasa que estamos esperando que otros la hagan, ¿no? Y yo ahí me di cuenta de que es importante, si uno quiere algo, dar uno el paso, ¿no? El primer paso para lograrlo. Lo mismo pasó con el tema de charlas de tecnología. Yo siempre veía en YouTube charlas que daban ciertos referentes de la tecnología, de empresas grandes, ¿no? Por supuesto. Y yo decía, me encantaría poder algún día estar en un evento, hablar de mi experiencia o enseñar algo, porque me gusta la parte de la enseñanza de compartir conocimiento. Y bueno, es justamente estos eventos que organicé con la comunidad me permitió dar las charlas que yo tanto quería dar. Tal es así que aquí en el país donde vivo hay un evento muy grande que ahora también se replica en España, en Chile, que es Nerdearla, así se llama, Nerdearla. Y justo salió una convocatoria para quienes querían dar charlas. Y nuevamente la frase, hay que hacer que las cosas pasen. Yo quiero dar una charla en un evento así, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que inscribir, si no, ¿cómo lo voy a lograr? desde Me ahí inscribí, empecemos. exacto. Presenté creo que como 10 charlas, algunas ni siquiera las tenía armadas. O sea, es como que me tiré así a la pileta y si me elegían una de esas charlas, bueno, ahí me la veía medio complicada, pero la iba a tener que armar. Y así fue, me escogieron un año, 2 años seguidos, me escogieron 2 charlas, las di online, no tuve ese privilegio de pararme a un escenario, pero ya el hecho de que me hayan dado esa posibilidad me hizo ver de nuevo lo mismo, Kevin, que uno tiene que esforzarse porque las cosas que uno quiere lograr se hagan, pero si uno está con los brazos cruzados, no van a llegar. Eh, y lo mismo pasó con cambiar de trabajo. Yo me di cuenta de que se me daba bien la enseñanza, compartir conocimiento, entonces empecé a hacer videos en YouTube. Empecé a hacer videos en YouTube explicando algo de tecnología, de lenguaje, de programación, etcétera. Y me llamaron por teléfono de una academia de programación que habían visto mis videos en YouTube y querían que yo sea un mentor, le llaman ellos, en su academia. Wow, Obviamente yo empecé probando y después me querían dar más horas y yo le dije, mira, estoy en un trabajo, no. Ya tenía 10 años en esa empresa, o sea, no era fácil decir después de 10 años de una empresa irse, ¿no? claro. Pero bueno, como dijo una vez un referente de tecnología que por ahí sigo, dice, lo que no se arregla con dinero, se arregla con mucho dinero. Entonces, a mí me hacía gracia porque, claro, cuando yo les digo que no, me dicen, bueno, te ofrecemos tanto. Y yo dije, es 3 veces más de lo que yo estoy ganando en esta empresa.
y encima con horario flexible. Entonces como que, de nuevo, pude cambiar de trabajo porque yo me puse a hacer cosas que contribuyeron a que haga eso, ¿no? Por eso la frase esto de que hacer que las cosas pasen, en mi caso es como una referencia, ¿no? Cuando me enfrento a un desafío o a algo que quisiera hacer, me planteo, bueno, si yo quiero llegar a eso, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar ahora para que ya sea en un año, 2, 3 o en un mes, no lo sé, pueda lograr ese objetivo? Por eso yo siempre les digo a mis alumnos y a compañeros de trabajo que por ahí es el temor el que nos frena, pero a veces somos nosotros mismos nuestra peor barrera para crecer. Nosotros nos limitamos, nos ponemos como una barrera ahí, y creemos que no podemos, pero es cuestión de trabajar, es cuestión de ponerse la meta y trabajar en pos de ella. Y en mi caso, puedo decir que es posible hacerlo. Eso es verdad y coincido mucho contigo, Pablo, y todas estas palabras que estás compartiendo, porque creo que dentro de mi visión y creo que la disciplina que he tenido durante estos últimos años me ha ayudado a alcanzar, creo yo, o sea, muchas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Sí ha sido un esfuerzo, sí, y siempre doy el ejemplo totalmente del podcast, que una de mis, digamos, era misa sí o sí, que todos los días tenía que subir algo. Entonces, así llegara, no se subía a las 8 de la noche, que era un horario que siempre me marcaba en mi calendario. Bueno, llego a las 9 de la noche, 11 de la noche, a veces hasta 1 de la mañana, pero cumplía. Era como que me sentía, llegué, check, cumplí. Entonces, tuve esa sensación y eso me ayudó a que todos los días haya contenido, crezca también el podcast. Y lo interpolo otros temas también. En el tema de enseñanza me propuse, no, tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Sé que son metas grandes, pero hay que hacerlo en pequeñitas. Y bueno, hay premisa, creo que lo puedo decir en el podcast porque estoy justamente cerrando los últimos detalles. Espero que en un mes, 2 meses pueda lanzar. Estoy escribiendo un libro también que no mucha gente sabe. Ese libro lo empecé casi desde a finales del año pasado, pero aún así he estado ahí, escribiendo letra a letra. Ya tengo literalmente todos los episodios, solo faltan temas de screenshots. Pero es eso, o sea, si yo no me lo hubiera propuesto, si yo no hubiera marcado una meta, yo mismo no me esfuerzo, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces en muchas ocasiones vengo, me siento acá y digo, no, es mi trabajo, sé que tal vez hoy en día estoy sacrificando, pero eso sí, sacrifico un día, pero como también tengo familia, llega un día, fin de semana, y me olvido de todo, o sea, literalmente me olvidé de todo. Entonces son cosas que he aprendido a llevarlo. Muchas ocasiones mi familia se me burla un poco por el tema del calendario, y yo soy muy estricto con el calendario, y literalmente a mi esposa le digo, abro los ojos y lo primero que veo es mi teléfono, y no que el WhatsApp, no, veo el calendario a ver qué tengo que hacer hoy. Entonces, y a veces me ha pasado que ella me dice, oye, tenemos que salir a algún sitio, y yo, sí. Va el día y yo o sea, no es que no me acuerde, sino que yo estoy tan fijado en una aplicación que me da los días que si no está ahí para mí no existe. Y puede ser algo importante, ¿no? Pero me pasa y muchas personas me dicen como que, no, pero si no está. Pero es que así es mi ideología que hoy en día me ha ayudado a poder ser organizado. Muchas personas tampoco saben eso porque el otro día me comentaron en LinkedIn, y un saludo para mi compañero de trabajo, Emanuel. Me decía, me vas a tener que dar unas clases de organización porque te veo en tantas cosas, y al final creo que el tip es eso, o sea, organizarse y día a día y aprovechar esas 24 horas al máximo. Yo intento lo menos procrastinar, creo que es la palabra, e intento que lo único que yo veo de YouTube, de TikTok, de Instagram es creo que los 20 minutos antes de dormirme en la noche que estoy así, ya me da sueño y acuesto. Eso. Entonces en muchas ocasiones me olvido de películas, me olvido, o sea, sí estoy perdiendo ciertas cosas, no lo niego, pero todo lo que he sacrificado ha sido por algo, ¿no? Entonces creo que soy también un fe creyente de que no todo es para siempre también. O sea, es un sacrificio que se está haciendo por crecimiento, por también una marca personal que he querido ir creciendo, pero trato de llevar el día a día. Además que yo soy muy ofuscado de que el tiempo es oro. Y el día de mañana, quién sabe que no estoy, entonces dejar un legado, ¿no? Entonces, creo que poco a poco he aprendido y ese mindset ha cambiado en mi vida y me ha ayudado mucho a sobresalir. Y lo que tú dices, Pablo, es muy verdad, porque al final, el único que hace que las cosas pasen eres tú, nadie más. O sea, no va a venir
tu mamá, tu papá, decirte haz esto, ¿no? O sea, ya tal vez cuando eras pequeño, sí, pero hoy en día ya cambian las cosas y es tu responsabilidad. Si quieres ser una persona, si quieres llegar de aquí el próximo día a estar en China, tú vas a tener que crear pequeños metas para conseguir cómo llegar hasta allá, ¿sí? Entonces son cosas que coincido totalmente contigo, Pablo. Me encanta este tema que estamos ahorita conversando porque es algo que todavía tengo pendiente de dar una charla. Mucha gente me lo pregunta y digo, wow, necesito compartir esto porque ha sido que desde que yo abro un ojo, yo veo cómo organizo el día. Excelente, muy bueno. Chévere, chévere, Pablo. Ahora, mira, justo vamos con el tema de organización. Olvídate todo lo que te dije, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas, ¿no? Para que puedan cómo organizar y puedan conseguirlo, porque al final cualquier cosa es una meta en la vida, cualquier cosa, ¿sí? Desde aprender un lenguaje, desde aprender un idioma, desde conseguir un trabajo, es una meta, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees que una persona podría ir escalando y qué consejos darías como para enfocarse, ¿no? Totalmente. Sí, un principio dice que uno tiene que asegurarse de qué cosas son más importantes, porque no podemos hacer todo y no le podemos dar a todo el mismo orden de prioridades. Como vos decías, la familia tiene su prioridad en la vida. El tiempo que pasamos con los amigos tiene otra prioridad en la vida también. El trabajo, el estudio, pero no todo puede tener la misma prioridad. Entonces, yo el primer consejo que le daría a una persona es, primero, asegurarse qué cosas para ella son importantes. Eso es principal. Entonces, si para mí es importante, por ejemplo, la familia, entonces, cualquier otra cosa que yo tenga que hacer va a estar circundando ese objetivo principal que es la familia, ¿no? Si es el trabajo, por ejemplo, si una persona dice, bueno, mi objetivo es crecer en mi trabajo y necesito para eso aprender nuevas técnicas, soft skills o habilidades. Bueno, si ese es nuestro objetivo, entonces nos enfoquemos en qué cosas puntuales tenemos que mejorar. Por ejemplo, hay personas que se dan cuenta de que tienen que mejorar en la comunicación. Comunicación con sus compañeros de trabajo, con su familia, o saber comunicarse. Hoy, por ejemplo, estuve hablando con una persona que me decía que lo que a él le cuesta es comunicarse, expresarse. O sea, sabe lo que quiere decir, pero no sabe cómo decirlo de la manera que otros lo entiendan. Que bueno, ahí está la famosa frase, yo lo entiendo, pero no sé explicarlo. Bueno, eso no debería suceder nunca. O sea, si uno lo sabe, debería poder explicarlo. Entonces ahí hay una habilidad que hay que cultivar. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Primero, entendiendo cuáles son nuestras prioridades. Una vez que tenemos claras las prioridades, entonces, como el famoso dicho, divide y conquistarás. Entonces, dividimos cosas que queramos hacer. Por ejemplo, hay personas que quieren estudiar, ir al gimnasio, trabajar, salir a pasear con los amigos. No se puede hacer todo el mismo día. Entonces, nos enfoquemos en lo que nuevamente es importante. ¿Es importante cuidar la salud? Sí. ¿Pero es necesario ir 2 horas al gimnasio? ¿O puedo quizás reducir esas 2 horas a 1 hora o 45 minutos de caminata? Dependiendo obviamente de lo que uno quiera lograr, ¿no? Obviamente si uno quiere ser fisiculturista, el tiempo que le va a dedicar al gimnasio va a ser mayor que el tiempo que le dedicaría quizás a comer, ¿no? Pero el tema sería ese, fijar prioridades y luego ver cuál es el objetivo y ver a qué cosas le voy a dedicar más tiempo y a qué cosas menos. Lo del calendario es muy bueno, a mí me sirve mucho para organizar las reuniones o eventos especiales que no quiero olvidar, pero también yo les daría el consejo de que dejen como un espacio en la semana como libre, ¿no? Quizás 1 hora en la que no hacen nada, no tienen nada programado, porque siempre van a surgir imprevistos. O sea, siempre está, Sí, eso es ¿viste? verdad. Siempre está la idea de atiendo lo urgente o atiendo lo prioritario. A veces lo urgente no es lo prioritario, pero es lo que nos sucede ahora y lo tenemos que atender. Entonces, tenemos que tener como un espacio en el que si surge un imprevisto, tengamos como un espacio en el cual nos podamos mover. Tampoco podemos tener todo el día ocupado en cosas, porque lamentablemente no sabemos lo que nos va a pasar. Uno planea en vista de lo que uno cree que va a poder hacer. Pero, por ejemplo, uno planea ir de picnic con la familia, pero uno no controla el clima. Entonces, ese día que vas a salir de picnic te llueve. ¿Qué haces? Y no podés ir, o sea, podés ir bajo la lluvia si querés, no hay problema, pero no es lo ideal, ¿verdad? Entonces, ¿no podemos controlar el clima? Bueno, podemos planear,
pero estamos limitados a circunstancias. Entonces, otro consejo sería entender qué circunstancias podemos manejar nosotros y cuáles escapan de nuestro control. Entonces, tener un plan B. Yo tengo esto que quiero hacer, pero ¿qué pasa si surge un imprevisto? O el caso del picnic, ¿qué pasa si me llueve? Y bueno, hacemos algo en casa, ¿no? Planeo algo para hacer en casa con la familia. Entonces, el plan cambió, pero el objetivo lo logramos, porque el objetivo era salir con la familia o compartir tiempo con la familia. Entonces yo daría esos consejos. Primero, resumiendo, fijar prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí? Segundo, dedicarle más tiempo a lo que consideramos que es más importante, que nos va a ayudar a lograr el objetivo. Y tercero, tener siempre un plan B. O sea, proyectar de hacer cosas, pero entendiendo de que hay circunstancias que no podemos manejar. Entonces, si hay circunstancias que no podemos manejar, tenemos un plan B. Porque si no sucede lo que uno le pasa a veces, ¿no? Que se frustra. ¿Por qué? Yo quería hacer esto, tenía todo planeado, lo había pensado tanto. Iba a grabar el podcast, me cortaron la luz, se me cayó el internet, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí viene la frustración porque uno tenía todo tan ordenadito, pero hay circunstancias que escaparon de nuestro control. Entonces, eso es muy importante para que uno no esa frustración no le termine ganando y al final diga, no, al final, ¿para qué me esfuerzo tanto si...? Entonces, esos serían mis consejos. Yo actualmente tengo muchas actividades, pero también me he dado cuenta de que hay que aprender a decir que no. Y no está mal decir que no a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, quizá uno dice, bueno, este día voy a descansar, me lo merezco porque trabajé. Hoy quiero dormir una horita más. Algo que tampoco es tanto, ¿no? Pero quiero dormir una horita más. Y alguien me dice, viene un amigo, alguien nos pide algo que capaz que no es urgente y que capaz que lo puede hacer otra persona. Entonces está bien decir no y hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Y tener control de las actividades que realizamos. Y las personas que nos rodean lo terminan entendiendo. A la larga lo terminan entendiendo y no nos tenemos que sentir mal porque a veces no podamos hacer lo que otros esperan. Totalmente de acuerdo, Pablo, y me hiciste también recordar pues cuando empecé esta transición de cómo ser más productivo, poder organizar mi vida, porque antes era que salía del trabajo y lo que venga, ¿no? Y creo que procrastinaba un poco más. Recuerdo que dije, bueno, inclusive en algún momento creo que de los problemas se crea la solución, creé como una aplicación tendiendo a eso, ¿no? Como para ser un poquito más productivo. Y la idea era siempre todas las noches organizar el día siguiente, ¿no? Perdón. Y recuerdo que cuando empecé era desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Creo que hasta ponía, bueno, hasta hoy en día lo pongo el espacio para merendar, para almorzar, pero me refiero que no había ningún espacio. O sea, literalmente acababa algo y seguía otro, que acababa otro y seguía. Lo descubrí el primer día que eso no era el camino correcto, porque literalmente te demoras un poquito más y al final tú lo ves, voy a ser 100%, 300, 400 productivo, pero el cansancio es otro nivel. O sea, literalmente ha habido días que yo acabo muy cansado, pero no porque me he ido a correr una maratón, sino porque paso aquí día, otra. Y literalmente no me levanto ni para sentarme en el mueble. O sea, entonces creo que eso que dijiste es muy, muy importante, dejar estos huecos de imprevisto, hasta si sea para despejar. En muchas ocasiones en la tarde pues mi hija tiene un curso, literalmente dejo ese espacio, me voy, la acompaño, paso ahí con ella, así se ha sentado viéndola, pero ya me desconecto de un tema, regreso al trabajo X, pero es eso, dejar ese tiempo para también, o sea, no abrumar uno en el día, porque al final somos personas y creo que tampoco podemos construir todo en un día, ¿no? Ahí está el ejemplo de Dios que lo hizo en 7 días, pero nosotros tenemos que ajustarnos a lo que tenemos, ¿no? Genial, Pablo. Oye, ahora para ir acabando ya este tema, es algo importante hablar sobre las metas. ¿Qué le dirías a estas personas que no conocen todavía qué es una meta en sí o cómo pueden ir construyendo una meta grande con pequeñas metas, ¿no? Porque al final muchas personas tienen sueños, muchas personas tienen objetivos, pero como te dije en un principio, el cómo es el problema en sí y cómo destrabar cómo voy a llegar hacia allá, ¿no? ¿Qué voy a hacer para llegar hacia allá? Entonces eso marca una meta, marca un hito y creo que es algo importante que todos tenemos que tener
en la vida, porque si no, pues uno creo que no crecería tanto ni personal ni profesionalmente. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, en el caso de las metas es muy importante primero entender qué es lo que uno quiere lograr, ¿no? Las metas tienen que ver con objetivos que uno se traza. Hay objetivos que son pequeños y objetivos que son más grandes. Hay objetivos que son ambiciosos y que requieren más esfuerzo. Hay una metodología que estuve estudiando hace un tiempo porque en la empresa donde trabajo actualmente la implementaron, que son los OKRs, objetivos, ¿no? Y le llaman Key Results, que serían como los resultados, ¿no? Objetivos y resultados. Y es interesante, la metodología habla de, bueno, tenemos que tener objetivos que sean ambiciosos y que sea muy poco probable que los lleguemos a alcanzar al 100%, pero con la idea de llegar por lo menos a un 80% del objetivo. Y la idea es esta, nos ponemos un objetivo y pensamos, el objetivo sería el para qué, o sea, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero hacer? Bueno, no sé, por ejemplo, aprender inglés. Bien, ese es el objetivo, ¿no? Ahora, ¿cómo logro ese objetivo? ¿Cuáles serían los pasos que a mí me llevarían a aprender inglés? Entonces uno piensa, ¿no? Bueno, primero tengo que conseguir quien me enseñe, pero antes tengo que saber qué días puedo dedicarle a eso. Entonces uno va poniendo, dice, bueno, entonces para aprender inglés tengo que ir a una academia. Bien, tengo que dedicar 1 hora por día a repasar. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que practicar hablarlo con alguien. Entonces, ¿cómo logramos ese objetivo? Aprender inglés. Haciendo todos estos pasos pequeños que nos llevan a lograr ese objetivo. Y siempre, como si fuera una carrera, ¿no? Uno habla de las metas como si fuera una carrera, no una competencia. Y hay carreras con obstáculos. ¿Qué significa eso? Uno ve la meta, pero para llegar a esa meta va a tener que sortear obstáculos. Entonces, cuando uno se trace una meta, está bueno pensar también en qué obstáculos podría haber en ese camino para poder alcanzar esa meta. Volviendo al tema de aprender inglés, quizás un obstáculo sea el económico, ¿no? Uno dice, bueno, pero no puedo pagarme una academia para aprender inglés. Bien, ¿cómo podríamos sortear ese obstáculo por ahora hasta que tengamos los recursos? Podría aprenderlo quizás como lo aprenden algunos, ¿no? Viendo alguna serie en inglés, leyendo en inglés, tratando de entender. Algunas personas han aprendido inglés simplemente viendo películas o series en inglés y afinando el oído, ¿no? Entonces, nuevamente, pensar en los posibles obstáculos que puede haber y cómo los podemos sortear esos obstáculos para alcanzar la meta. Como vos decías, Kevin, es bueno ponerse metas a corto plazo para poder alcanzar la meta más grande. ¿Por qué? Porque puede ser que una meta nos lleve años alcanzarla. Hablando del tema de la tecnología, quizás hay algunos que les gustaría lograr la meta de no tener un buen trabajo, ganar bien y poder viajar, ¿no? Algunos quieren eso. Bueno, pero ahora no sé nada de programación. Entonces, la meta grande está muy bien, pero para alcanzarla yo no sé nada de programación. Entonces, ¿cuál sería mi meta a corto plazo? Aprendo programación. Bien. Segunda meta a corto plazo. Busco mi primer trabajo como programador. Y Ok. así. Entonces, con esas pequeñas metas, viendo a largo plazo la meta más grande, es un buen incentivo y una motivación para seguir trabajando, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Oye, Pablo, y de verdad, un gusto haber conversado sobre estos temas y que hayas aterrizado toda tu experiencia sobre este gran tema que es importante para la audiencia, ¿no? Y también para organizarse en la vida y poder conseguir no solamente pues conseguir un mejor trabajo en el desarrollo de software, sino que creo que para cualquier rubro. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente hacerte una pregunta. Y me gustaría saber qué le dirías al Pablo Marino de hace 10 años atrás. Le diría que hay que hacer que las cosas pasen, porque eso lo aprendí cuando empezó la pandemia, más en serio. Entonces le hubiera dicho eso porque a veces los temores, que son lógicos, ¿no? Los temores de, no, pero ¿y si tomo esta decisión y cómo me va a ir?
esos temores te frenan un poco, ¿no? Y podría haber hecho muchas otras cosas o haber ido por otro lado que hubiera cortado mi camino de llegar a donde estoy ahora profesionalmente si hubiera hecho que las cosas pasen. Así que yo le daría ese consejo al mi yo de hace 10 años, ¿no? Hacer que las cosas pasen. Así que capaz que o sea, quizás estaría donde estoy ahora, pero el camino hubiera sido más corto, me parece. Chévere, chévere, Pablo. Vamos a ir con el siguiente tópico, que son 5 preguntas sorpresas de Deblocos. Y aquí va la primera. Opa, ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? sí recuerdo, el primer pago fue de una aplicación que hice para un estudio jurídico pequeñito nomás. Le hice una aplicación con PHP, que era lo que habíamos hablado. Y con ese primer pago recuerdo que me compré un- unos... bueno, era un teclado, un mouse inalámbrico, que en ese tiempo eran bastante costosos. Y que yo quería trabajar más cómodo, entonces dije, bueno, quiero trabajar de esto, pero tengo que estar cómodo, porque si me voy a dedicar a hacer software. Así que con mi primer pago me compré accesorios para trabajar más cómodo. Chévere, chévere, Pablo. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Error grande, grande. eh, no sé si tan grande, pero en una oportunidad sí estaba hice un software para un call center de donde yo estaba trabajando que medía el tiempo de descanso que ellos podían tener. Entonces ellos se guiaban de esa aplicación, cuando salían de descanso activaba y cuando volvían desactivaban. Pero claro, en ese tiempo que había empezado a aprender a programar, el tema de la seguridad y de y el testing y todo eso no era algo que me importaba mucho. Y ya le habían encontrado la vuelta y empezó a andar mal el software y ya se tomaban descanso y fue medio complicado porque, bueno, eh, eso influía en lo que le pagaban y bueno, la cuestión es que ahí sí como que se armó un poquito un problema y uno dice una aplicación de descanso, tampoco era tanto, pero ahí me di cuenta de que cuando ya implica una aplicación donde entra en juego el dinero, ¿no? Es importante tomar ciertos recaudos y ahí me acuerdo que en ese momento tuve que desarmar toda la aplicación y hacerla prácticamente de cero. Me sentía mal porque yo estaba re orgulloso de eso que había hecho. Digo, pues eso. Y después me di cuenta que no estaba tan bueno. Eh, y ahí me di cuenta, no me replanteé, digo, esto no es para mí, pero lo que sí pensé es, bueno, si voy a hacer esto, lo tengo que hacer bien. Y ahí como que me puse más serio a la hora de aprender bien programación, ¿no? O sea, el pensamiento lógico, porque estás resolviendo un problema. Entonces hay que pensar en todas las posibilidades, porque si hay algo que el usuario puede hacer mal, lo va a hacer. Esa es la realidad. O sea, el usuario va a encontrar la manera de romperte la aplicación. Entonces es bueno pensar. Eso creo que fue lo que me movió un poco el piso, como decimos nosotros. Pero después de ahí, no, gracias a Dios no tuve errores tan graves. Así que bueno, zafé de esa, ¿no? De la mejor forma. Chévere, chévere, Pablo, que nos cuentes eso. Ahora va. La tercera pregunta. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Y creo que ya sé la respuesta. Sí, sí, sí. Sería con JavaScript porque me siento cómodo con el lenguaje. Y yo descubrí que es importante eso. Porque no, o sea, vamos a aprender muchas cosas, eso es cierto. Pero programar es resolver problemas. Entonces yo veo que hoy en día se piensa mucho yo lo veo en LinkedIn, ¿no? Desarrollador, React, Vue, Angular, Svelte, Python. Está bien, porque quizá hay empresas que buscan esas tecnologías porque la usan en sus productos. Pero la idea es, si yo sé otro lenguaje, COBOL, y con ese lenguaje estoy resolviendo problemas de mis clientes o problemas que hay a mi alrededor, ¿qué importa con qué lenguaje lo esté haciendo? Si yo me siento cómodo con ese lenguaje, lo entiendo perfectamente y puedo resolver los problemas con él, tengo que sentirme bien. Entonces, en mi caso sería JavaScript porque me siento cómodo trabajando. Lo entiendo el lenguaje,
Aparte me gusta mucho crear cosas con el que el usuario pueda interactuar en la web. Eso de, como te decía, de poder usar un software en cualquier lugar teniendo solamente un navegador. Bueno, JavaScript me permitió lograr eso y quizás es por eso, eh, como pude lograr y crear muchas cosas con JavaScript, o sea, no es que esté cerrado a aprender otra cosa, ¿no? Pero si tuviera que elegir, seguiría con él. Chévere, chévere. Ahora, démosle la vuelta a la pregunta y es, si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? C++. O sea, yo sé que en verdad se lo usa mucho para hardware y todo, pero lo sufrí tanto en la universidad que creo que... Y hoy en día los lenguajes de alto nivel se usan mucho para muchas cosas. Entonces, yo entiendo que los lenguajes de bajo nivel son muy importantes. Pero no, tuve una experiencia tan fea con ese lenguaje que creo que ese sería el primero que elegiría. Te marcó la vida. Chévere, chévere. Vamos con la última pregunta que es, ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Eh, bueno, no sé si en el código... bueno, código espagueti lo veo mucho. Ese código que es muchas líneas de código que lo puedes simplificar en un par de cosas. Pero creo que lo que más me llama la atención, bueno, el uso de los sistemas de control de versiones como Git. A mí lo que más me sorprendió fue, viste que uno hace una nueva versión, hace un commit, que sería como un screenshot del momento en el que te encontrás con esa versión, y uno tiene que poner un mensaje, ¿no? de qué es lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, no sé, actualicé la página de login y le agregué un botón Claro, para hacer el registro. Pero he encontrado mensajes, porque yo reviso, en mis alumnos les reviso y he encontrado mensajes como, ay Dios mío, que se acabe esto de una vez, ¿por qué me pasa esto a mí? No, pero, o sea, y otras que ya tienen un poco más subida de tono, porque claro, al principio cuando uno aprende los sistemas de control de versiones para trabajar con software, y es un poquito, para algunos es un poquito difícil entender cómo funciona y entonces quizás no en código puntualmente, no hasta ahora no, pero capaz que esto cambie mañana, porque es así, pero sí en eso me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia. Y lo mismo he visto en comentarios en el código, ¿no? Claro, ¿qué pasa? El comentario no se ve en la página web, claro. pero en el código sí. Entonces he visto cada comentario que ahí me doy cuenta que no a todos les resulta fácil aprender programación, ¿no? Se ve la frustración ahí expresada en palabras. Pero eso creo que es lo más raro, así, o que más me llamó la atención de ver código de otra persona. Chévere, chévere, Pablo. Oye, pues ya estamos terminando en la recta final. Por último, te quiero pedir un consejo para la comunidad de Dev Locos que quiere Sí, empezar a programar. me parece muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de dar estos consejos. Yo podría Gracias. decir 4 consejos para no hacerlo largo, ¿no? El primero es aprender a pensar. O sea, Ok, hay que ejercitar la lógica, el pensamiento lógico, porque yo veo que muchos dicen, bueno, quiero aprender a programar y se sientan a aprender un lenguaje de programación. Pero la programación no empieza con el lenguaje de programación. La programación empieza con aprender la lógica, o sea, el pensamiento lógico, porque como yo te decía recién, un programador es una persona que resuelve problemas. Así que el primer punto es aprender a pensar cómo resolver problemas. Por eso la matemática es buena, porque cuando uno aprende a resolver problemas matemáticos, ya tiene la mente más ágil, ¿no? Así que si son buenos en matemática, es muy probable que esta parte ya la tengan prácticamente resuelta. El segundo consejo sería elegir a qué se quieren dedicar como desarrolladores de software. Vos hablabas recién del desarrollo mobile. Bueno, el lenguaje que vas a aprender para desarrollar mobile seguramente no va a ser el mismo que vas a aprender para, por ejemplo, trabajar con inteligencia artificial o hacer páginas web. Aunque si bien JavaScript es un lenguaje muy versátil, pero la realidad es que para hacer aplicaciones nativas difícilmente vas a usar JavaScript, vas a tener que claro. aprender un lenguaje para eso. Entonces yo el segundo consejo que les daría es, primero pensar qué tipo de software quieren crear y recién elegir el lenguaje que van a aprender para ese tipo de software que quieren crear. El tercero es mucha práctica, practicar mucho.
con proyectos pequeños, proyectos personales, practicar mucho, resolver algún problema, una necesidad que ellos observen, ¿no? Y tratar de resolverlo con lo que aprenden de programación. Y finalmente, no aprender un poco de todo, sino aprender mucho de poco. O sea, ¿a qué me refiero? Yo veo que muchos quieren aprender un poquito de cada cosa como para decir que saben de todo, pero la realidad es que no son expertos en nada. Entonces mi consejo sería, una vez que uno se sienta a aprender algo, tratar de aprender mucho sobre eso, antes de pasar a otro tema. Yo sé que con la tecnología, como decíamos recién, va avanzando, pero la realidad es que hoy en día se necesitan muchas personas que estén especializadas en algo. Se encuentran muchos que saben un poquito de cada cosa, pero la realidad es que es mejor saber mucho de algo antes de pasar a aprender otra cosa, para decir que por lo menos tenemos los conocimientos para sentirnos cómodos, ¿no? Con esa tecnología. Esos serían como los 4 consejos que podría dar, que espero que les sirvan, ¿no? Súper, súper, chévere, chévere. Pablo, bueno, por último y no menos importante, me gustaría que nos ayudes con tus redes sociales o dónde te podríamos contactar. Sí, cómo no. Bueno, yo uso mucho LinkedIn, así que ahí me van a encontrar como Pablo Marino en LinkedIn. Y también mi canal de YouTube, también Pablo Marino, en mi canal de YouTube, me encuentran ahí. Van a ver porque me van a identificar, tengo la fotito, todo, así que no tengo ningún emoji ni nada raro, es mi foto, es mi cara. Esas son las 2 redes donde más comparto conocimientos, tips, y me gusta también hablar un poco de las cosas que voy aprendiendo, porque seguimos aprendiendo, nadie lo sabe todo. Totalmente. Es bueno sentirse un eterno junior, ¿no? De que uno siempre está aprendiendo algo. Así que por ahí me pueden encontrar y va a ser un gusto para mí responder los mensajes, los comentarios que me hagan. Me encanta compartir, así que no hay ningún problema. Bueno, Pablo, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 64 de DevLocos de esta segunda temporada. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y haber compartido todo esto, que va a ser un valor agregado para cada persona que lo escuche. Muchas gracias a vos, Kevin, de nuevo, y lo que necesites, acá estamos a disposición. Listo. Para la audiencia, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye bye. Chao, chao.